¿Cuál es su expectativa con respecto al discurso y lo que se viene para el 2021? Bueno, yo creo, por supuesto no lo sé, no tengo la certeza, pero creo que el discurso del presidente, en primer lugar, va a hacer hincapié en un problema que todavía no ha desaparecido, ni mucho menos, que es el de la pandemia, que sigue entre nosotros. Es cierto que ha ido disminuyendo el número de casos, pero también no es menos cierto que sigue siendo un problema que afecta la salud de los argentinos y además, por supuesto, también se refleja en la actividad económica, en la actividad social, cultural, educativa. Creo que el presidente seguramente va a seguir insistiendo en la necesidad de que nos cuidemos y particularmente en relación al esfuerzo que hay que seguir haciendo en un mundo muy complicado para seguir consiguiendo vacunas, poder avanzar en el proceso vacunatorio. Me parece que hay que resaltar que en la Argentina, a pesar de que tenemos que sufrir el dolor de 51.000 argentinos que fallecieron, por lo menos queda el consuelo de saber que ninguno murió en la calle, ninguno murió en el pasillo de un hospital. Todos los argentinos que atravesaron ese drama tuvieron una cama, tuvieron un respirador, tuvieron un médico terapista, un kinesiólogo, un enfermero que los cuidó. Y bueno, eso hubo que hacerlo en el medio de una situación crítica que había dejado el macrismo en materia de salud pública. Sí. El sistema estaba destrozado y hubo que hacer un gran esfuerzo. Y bueno, me parece que el discurso del presidente va a insistir en la necesidad, reitero, de que los argentinos sigamos luchando contra la pandemia, a la vez que también vamos normalizando de a poco algunas actividades que quedaron profundamente resentidas por la pandemia, pero también por la pandemia anterior que atravesamos, cuando a lo largo de 4 años de gobierno macrista el aparato productivo quedó destrozado y se produjo además una destrucción descomunal de puestos de trabajo. ¿Se hace difícil planificar el país en el marco de la pandemia? Porque la pandemia es como que se lleva toda la atención de todos en general, ¿no? Y es complejo, es difícil, sobre todo porque es un desafío nuevo, es decir, incluso hasta a nivel científico los hombres más sabios y más expertos no han terminado de dar con la característica de este virus, que va además mutando, que tiene una facilidad de contagio enorme. Y bueno, todo eso genera interrogantes que se tienen que ir resolviendo en el día a día, y se han puesto en marcha actividades, bueno, siempre con un cuidado extremo. Ahora hemos vuelto a las clases presenciales, pero siempre hay que estar muy atento a este enemigo invisible que aparece y genera, en otros países por lo menos ha ocurrido, espero que en el nuestro no, la necesidad de retroceder con las medidas que se adoptan, volver a la cuarentena estricta. Le está pasando en estos momentos a Francia, le está pasando a Inglaterra. Espero, reitero, que nosotros podamos completar el proceso de vacunación antes de que aparezca en la Argentina una segunda ola o una mutación del virus que nos ponga de frente o de cara a una situación que todos tratamos de evitar. ¿Este año puede ser el año de recuperar lo que se perdió durante la pandemia? ¿Los daños generados se pueden estañar nuevamente o restañar para que la situación sea mejor? Sí, a condición, reitero, de que obtengamos el número de vacunas mínimo suficiente como para poder tener la tranquilidad de que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad están inmunizados frente al virus, que es una tarea también enorme, porque en el mundo hay una lucha despiadada por el acceso a la vacuna. O sea, la situación del país depende de la llegada de las vacunas y de la campaña que se haga. En gran medida, no totalmente, no exclusivamente, pero en gran medida sí. Por eso el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional
por conseguir la vacuna. Felizmente ahora tenemos la buena noticia de que llegaron casi 1 millón de dosis de China. Entre lunes y martes vamos a tener un número muy importante otra vez de vacunas rusas. Han salido 2 aviones de aerolíneas argentinas con destino a Rusia para buscar más vacunas, pero es una batalla dura porque hay una demanda en el mundo que supera largamente la oferta de vacunas, y además hay países que han acumulado un stock de vacunas, dejando al resto sin acceso a la vacuna. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que 10 países se han llevado hasta ahora, no digo solamente que se han llevado materialmente, sino a través de contratos, el 70% de la vacuna, mientras 30 países, mientras el resto tiene que conformarse con el 30%, y esto establece un desequilibrio muy grande. Y hay países que tienen 9 vacunas per cápita, otros 6 vacunas per cápita, y hay países que no tienen nada. Entonces la Argentina, la verdad que está librando una batalla muy dura en el mundo para ver de traer la mayor cantidad de vacunas que sea posible y vacunar a su población. Hoy se va a realizar una marcha contra el caso del vacunatorio VIP. El próximo lunes va a haber una marcha a favor de Alberto Fernández y del gobierno. ¿Cómo analiza estas movilizaciones en el marco de la pandemia? En primer lugar, yo no aconsejo concentrar o reunir gente en estas condiciones, en un sentido y en el otro. No se lo aconsejo a nadie, ni a la oposición ni al oficialismo. Me parece que hay que tratar de evitarlo. En segundo lugar, creo que, en el caso de la oposición, ya venimos acostumbrados desde que se inició la pandemia, desde el primer día, a una tarea realmente criminal, porque empezaron diciendo, con concentraciones en el Obelisco que todos recordamos, Patricia Bullrich, Brandón, y Cambiemos, que la cuarentena el gobierno la había inventado para instaurar una dictadura. Después hicieron otra movilización donde hubo quema de barbijos. Después dijeron que la vacuna rusa no servía para nada. Después Carrió y varios diputados de Cambiemos presentaron una denuncia diciendo que el gobierno, Alberto Fernández, envenenaba a la gente con la vacuna rusa. Es una cosa realmente que a mí me parece insólita. Son como los locos que entraron al Capitolio. Hay una irresponsabilidad absoluta. Y ahora el gobierno está haciendo el gran esfuerzo de traer vacunas. En la provincia de Buenos Aires el operativo de vacunación es impecable, con la limitación que significa no tener todas las vacunas que se quisiera tener, pero el operativo es impecable. La gente adulta mayor que se va vacunando sale con una alegría enorme porque siente la sensación de que prolonga su vida, de que ha sorteado el riesgo de la muerte. Y la oposición insiste con este tipo de actitudes, y a mí me parece de una gran irresponsabilidad. De todas maneras es en base a un error que ha tenido el gobierno, ¿no? Por eso, más allá de la movilización, es bueno pensar que el gobierno, en el marco de este proceso, no se debe equivocar, ¿no? Bueno, obviamente, si no hubiera habido un error, el presidente no hubiera tomado la decisión de pedirle al ministro de Salud Pública la renuncia. Eso es obvio, pero esa es una página que hay que darle vuelta. Claro que hubo un error. Ahora, en el marco de todos los aciertos que hubo, ¿quién está señalando los errores de la oposición? ¿No es un error hacer una manifestación y quemar barbijos? Sí que es un error horrible. ¿No es un error decirle a la gente que la vacuna rusa no servía para nada? ¿No es un error terrible decirle a la gente que la vacuna envenena? Que dirigentes políticos de la talla de Carrió hayan dicho de eso. Es más, no es solamente un error, es un delito. El artículo 205 del Código Penal establece que en el caso de una pandemia hay una penalidad para quienes obstruyan las políticas de salud pública en contra de esa pandemia, como ha sido este caso. Hay muchísimos errores. Hay un error enorme en 2.500 personas que tienen que pagar el impuesto a la riqueza de las 13.000, que decidieron no presentar la declaración de bienes personales para eludir el pago del impuesto.
Esa lista, ¿dónde está? ¿Quién publicó en los diarios de la Argentina la lista de los 2.500 tipos que no quieren pagar el impuesto y que con eso, entre otras cosas, dificultan la compra de vacunas? Nadie. Los zócalos de televisión hablaron del escándalo de los 2.500 que han eludido el impuesto, o que quieren eludirlo, porque la AFIP les va a hacer denuncia penal. Entonces hay que poner todas las cosas en su lugar. Claro. ¿Qué específicamente es eso un poco el panorama? Porque uno piensa también que la oposición a veces tiene poco que ofrecer, ¿no? Porque siempre se agarra de los errores del gobierno, ¿no? Para tratar de buscar una cierta legitimidad en algún sector, ¿no? Bueno, pero eso mire, hasta eso yo lo entendería. Hasta eso yo lo entendería, aunque sea una actitud mezquina o especulativa. El problema es quién castiga o quién le reclama a la oposición por sus errores. Le insisto, por ejemplo, decir que la vacuna envenenaba fue un error enorme de la oposición, criminal. Ha habido gente, incluso dentro del propio sistema de salud, porque un ciudadano del común por ahí, bueno, yo entiendo que se crea ese invento de que la vacuna no servía para nada, o de que el barbijo había que quemarlo, o que envenenaba. Pero aún dentro del sistema de salud hubo gente inicialmente, cuando ya la vacuna estaba acá, que no quería vacunarse, porque le tenía miedo a la vacuna rusa. A mí me tocó, por ejemplo, discutirlo con un médico. ¿Por qué cree que sobraron algunas vacunas en la primera etapa? Porque el personal de salud no todo se vacunó, y es el día de hoy que no todos los argentinos se han inscrito en las páginas para vacunarse. El esfuerzo que está haciendo el gobernador Kicillof por convencer a la gente que se vacune es enorme. Y sin embargo, hasta ahora en la provincia de Buenos Aires se han inscrito alrededor de 3.500.000 personas y falta mucho más para que se inscriban. ¿Y eso es por qué? Por la prédica que en plena pandemia llevaba adelante la oposición de manera irresponsable. Mientras el gobierno reconstruía los hospitales, traía camas, traía respiradores de China, equipaba a los médicos, etcétera, la oposición decía que, le reitero, que la cuarentena se hacía para imponer una dictadura. Es una cosa de locos. Entonces, a mí no me preocupa que ellos traten de explotar un error del gobierno. Yo no lo haría, pero bueno, está bien que lo hagan. El problema es que los grandes medios de comunicación hacen oposición de la oposición. Y entonces, mejor dicho, hacen oposición al oficialismo y no hacen interpelación a la oposición. Claro. Ese es el problema que estamos viviendo en Argentina en plena pandemia. El problema son los errores de ellos, además del error que cometió el gobierno, que el gobierno lo reconoció y tomó el presidente la medida que tenía que tomar. ¿Lo ves fuerte el gobierno? Lo veo fuerte y peleando y luchando contra la herencia que recibió, luchando contra la pandemia. Y además lo veo como caminando las cosas. Creo que hay actividades que se han ido reactivando, incluso con índices que han mejorado la prepandemia. Veo que la construcción está reaccionando. Bueno, ni hablar de otros sectores industriales. En el mes de enero y febrero la producción de acero plano creció el 42%. Eso porque hay una mayor demanda por parte fundamentalmente de la construcción y de la industria automotriz, que también está reaccionando y bien. Aumentó la producción. Hay sectores que les va a costar un poco más. Uno de esos sectores, por ejemplo, es el turismo. Está muy afectado. Pero hay otros sectores, todo lo que es la industria de la alimentación, todos esos sectores están reaccionando muy bien. Pero bueno, hay otros sectores que por la propia naturaleza de la pandemia están más complicados, digamos. Pero yo soy optimista. Yo creo que este año la Argentina, reitero, siempre a condición de que logremos tener el mínimo de vacunas necesarias como para que la población esté relativamente protegida, yo creo que vamos a tener una reacción económica muy importante y que nos vamos a ir recuperando rápidamente.